Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Santiago Pillalaza y el día de hoy vamos a presentarles una pequeña clase referente a lo que es la parábola. Para lo cual primero tenemos realizado una pequeña actividad que es la introducción al tema, pero es una actividad para que nosotros la desarrollemos conjuntamente. Entonces, permítanme, les comparto en este momento mediante el chat lo que sería el link de la actividad. Ya es una actividad para dar inicio a lo que nosotros vamos a realizar la tarde del día de hoy. Entonces me notifican, por favor, si les llegó el enlace al chat del Zoom, ¿sí? Sí, ya me llegó. Listo, muchísimas gracias. Entonces, por favor, me ayudan ingresando al link. Yo con todo les voy a presentar cómo es el link para que ustedes tengan conocimiento. Como aquí vemos, el nombre de la tarea es Adivina Adivinador. Es directamente una adivinanza donde nosotros tenemos que, aquí nosotros tenemos una figura que está directamente pixeleada. Para nosotros conocer de qué se trata, tenemos que pedir primero la pista. Aquí está nuestra primera pista, nos dice todos la tienen, nadie la pierde. ¿Qué cosa será? Aparte de eso, también, si no conocemos la respuesta, podemos pedir otra pista. Pero, ¿qué pasa si pedimos otra pista? Nosotros vemos que nuestro puntaje ya se encuentra bajado. Entonces, nuestro objetivo no es que nuestro puntaje sea inferior, sino que sea el mayor posible para poder sacar la mejor nota. Entonces, los espero para que terminen de realizar esta actividad. No duden en decirme si tienen alguna duda, coméntenmela, por favor. Adicional a esto, luego de realizar esta pequeña actividad, quisiera que por favor cada uno de ustedes se presente con su nombre, ¿sí? Y tenga la cámara prendida para poder interactuar de una mejor manera. Ya terminé la actividad. Listo, muchísimas gracias. ¿Alguien más ya terminó la actividad de los presentes? Yo ahorita ya acabé. Listo, y me parece que faltaría alguien más de realizar la actividad. ¿Ya le terminaron de realizar todos la actividad? Ya, listo, no se preocupen. Entonces, por favor, aquí veo la señorita Daniela Boada. ¿Puede decirnos cuál es la respuesta a esta pregunta interrogante, esta adivinanza? Sí, claro, es la sombra. Es la sombra. Efectivamente, es la sombra la respuesta a esta pequeña adivinanza. Ahora sí, con esta pequeña introducción, desearía que por favor cada uno de ustedes se presente con su nombre y que tenga la cámara prendida, ¿sí? Muchas gracias. Mi nombre es Daniela Boada. Mi nombre es Rafael Boada. Mi nombre es Carla Parra. Listo, muchísimas gracias, Daniela, Rafael y Carla. Bienvenidos a esta pequeña clase que vamos a realizar con ustedes el día de hoy. Espero que puedan entender y comprender un poquito mejor de lo que es el tema de la parábola. Si tienen dudas, inquietudes, no duden en preguntarme, que para eso estamos, para realizar cualquier tipo de solución a las inquietudes que ustedes mantengan, ¿sí? Entonces, me permiten en este momento, yo voy a realizarles una pequeña presentación de lo que es el tema que hoy vamos a exponer, ¿sí? Permítanme unos pequeños segundos hasta que se termine de presentar lo que tengo para la clase de hoy. Y listo, aquí está. Me parece que ya se encuentra en este momento presentado. Me notifican si lo pueden ver, por favor, la presentación que tengo en Point. Sí se ve. Muchísimas gracias, Rafael. Entonces, nosotros en la tarde del día de hoy, ¿cuál es el tema? Es directamente la parábola, pero nosotros vamos a definir qué es la parábola, qué consta en una parábola, qué elementos son los que nos identifica y nos diferencia la parábola de la elipse, de la hipérbola
y de las demás figuras geométricas que nosotros podemos encontrar. Entonces, aquí nuestro primer tema tenemos que es la parábola. Permítanme un momento. Ya, aquí nosotros tenemos lo que es la parábola. ¿Qué dice que es una parábola? La parábola, como yo les mencionaba, es un lugar geométrico de los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija del mismo plano llamado la directriz. Es decir, nosotros vamos a tener siempre de los siempre en una parábola un vértice, un foco y una directriz. En este caso, nosotros más adelante vamos a ir definiendo qué es cada cosa y qué es cada elemento de la parábola. Aparte de esto, tenemos que dice que el foco y la directriz determinan cómo va a ser la apariencia de la parábola, en qué sentido parecerá abierta o cerrada según la distancia del foco y la directriz. Es decir, nosotros podemos tener parábolas que se abren hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero no siempre este es el caso, ya que podemos tener parábolas inclinadas porque depende mucho el valor que nosotros le demos a nuestro vértice, a nuestro foco, la distancia que existe entre los puntos y, como mencionaba, el valor de la directriz. Aparte de esto, nosotros tenemos que todas las parábolas son semejantes, su excentricidad es 1 en todos los casos, solamente varía la escala. Recordemos que la escala normal que trabajamos es 1, pero si la queremos trabajar en otras escalas para hacer la gráfica más grande o más pequeña, bien se lo puede hacer. Entonces, como yo les mencionaba, aquí tenemos varios ejemplos de lo que es la parábola. Si vemos, la primer ejemplo es una parábola que se abre hacia arriba. El que está a su lado izquierdo es una parábola que se abre hacia abajo. El de abajo es una parábola que se abre hacia la derecha y el otro se abre a su izquierda. A su vez, como nosotros vemos en este ejemplo de acá, también tenemos varias parábolas y cada una se encuentra abierta de diferente manera. También están bien graficadas estas parábolas, porque recordemos que una parábola directamente es casi como una herradura, muy parecida a una herradura. Adicional a esto, como les mencionaba, vamos a ver los elementos de la parábola. Los elementos son el foco, es el punto fijo. Los puntos de la parábola equidistan del foco y la directriz. Tenemos la directriz, que es una recta fija, que también equidista la directriz y el foco. Es decir, la directriz es directamente una línea perpendicular que siempre va a dar al frente al vértice de nuestra parábola. Más adelante les voy a explicar cómo sucede esto. También tenemos nuestro radio vector. Es el segmento de radio que une el foco con cada uno de los puntos de nuestra parábola. Tenemos el eje, es la recta E perpendicular a la directriz que pasa por el foco, y el vértice es el eje de simetría de nuestra parábola. El parámetro o la distancia es directamente la distancia que nosotros tenemos del vértice al foco, del foco al vértice o del vértice hacia la directriz. La distancia que calculemos siempre va a ser la misma, es decir, la distancia que yo calcule del foco al vértice no va a cambiar del vértice hacia la directriz. Esto nunca puede suceder en las parábolas. También les mencionábamos que tenemos distancias focales, distancia del foco y el vértice. Tenemos aquí un cálculo que es igual al parámetro dividido en 2, o a su vez la distancia dividido en 2. Tenemos la cuerda, que es el segmento que une los dos puntos cualquiera de la parábola. La cuerda focal, que es una cuerda que debe pasar sí o sí por el foco. Tenemos nuestro lado recto, que es la cuerda focal paralela a la directriz y por tanto perpendicular al eje E. Es decir, nuestro lado recto siempre se va a encontrar ubicado paralelo al valor del foco, siempre de los siempre. Adicional a esto, aquí tenemos los elementos de la parábola ya mejor especificados. Como vemos, tenemos nuestro foco, tenemos nuestro vértice, tenemos nuestro eje de simetría. Aquí tenemos el lado recto. Es decir, el lado recto, como lo vemos calculado, es del foco. Está calculado de todo este lado de aquí. Aquí tenemos la distancia hasta acá arriba. Entonces, nosotros conociendo el lado recto, podemos hacer una gráfica de la parábola. Aquí, esta letra D significa la directriz. Y como les mencionaba, nosotros siempre vamos a tener que al frente del vértice se va a encontrar la directriz, o a su vez le podríamos llamar que es una pared. ¿Y qué sucede con esto? Nunca se va a topar el vértice con la directriz. Esto no va a suceder, y si nosotros realizamos algún cálculo que esto suceda, prácticamente ya estaría mal resuelto nuestro ejercicio, porque esto nunca va a pasar. Siempre las distancias del vértice y el foco van a ser igual a la distancia de la directriz y la del vértice. Tenemos aquí la cuerda focal que decía que pasa obligatoriamente por el foco.
tenemos una cuerda cualquiera y aquí tenemos los valores de las distancias. Entonces, con esto mencionado, nosotros tenemos ecuaciones ya establecidas de nuestra parábola. Tenemos ecuaciones generales de la parábola. ¿Qué son estas ecuaciones generales? Ya son ecuaciones establecidas con el cual nosotros podemos encontrar los valores de las mismas. Como vemos, una ecuación de una parábola que se abre hacia arriba, tenemos que el x menos h todo elevado al cuadrado es igual a 4p que multiplica a y menos k. Ahora, ¿qué es valor de h? ¿Qué es valor de k? ¿Y qué es el valor de p? El valor de h y k directamente son los valores que nosotros tenemos del vértice. El vértice está compuesto de valores en el eje X y en el eje Y. Los valores que se encuentran en el eje X son los valores de H y los que se encuentran en el eje Y son los valores del K, pero estos valores son del vértice, no son del foco. Entonces, como nosotros vemos para una gráfica que se abre hacia abajo, lo lógico es, si nosotros graficamos en un plano cartesiano, como se dirige hacia abajo, se dirige hacia los negativos. Entonces, es por esto que se diferencia mucho de la primera ecuación. Como aquí vemos, aquí está en positivo, pero como la otra gráfica se abre hacia abajo, el valor es negativo. Ahora, ¿este P qué es? El P es la distancia que nosotros tenemos del foco al vértice o del vértice a la directriz. Y a su vez también nosotros el valor de 4P conocemos que el lado recto es igual a 4 multiplicado por la distancia, o sea, el valor total que vale el lado recto. Asimismo vemos que tenemos la tercera ecuación y la cuarta ecuación. Esto ya cambia porque las parábolas se abren a otro lado. En la cuarta ecuación, veámosla. Nosotros tenemos la parábola que se abre hacia su izquierda. Como se abre a su izquierda, la ecuación es y menos k elevado al cuadrado es igual a menos 4p que multiplica x menos h. ¿Por qué es negativo? Porque se abre hacia las x negativas. Hasta aquí, estimados, ¿existe algún tipo de duda e inquietud que desean que les solvente o estaría prácticamente comprendido por qué son negativas este tipo de ecuaciones generales establecidas de las parábolas? Comprendido. Una pregunta. A ver, Rafael, ¿qué pregunta nos mantienes? El signo de las parábolas tiene que ver con el plano cartesiano. Entonces, si va hacia abajo, es por el eje de las y negativo, ¿no es cierto? Al igual que en la x negativo. Sí, exactamente, Rafael. Nosotros cuando graficamos en el plano cartesiano, nosotros conocemos que tenemos 4 cuadrantes. El cuadrante positivo, el positivo negativo, el negativo negativo y negativo positivo. Efectivamente, como las parábolas se abren o a su izquierda o hacia abajo, nosotros cuando se abre a su izquierda, como es el caso de este, ¿qué estamos ya conociendo? Que directamente se está abriendo hacia el valor de los x negativos. Y lo mismo cuando se abre hacia abajo, conocemos que se está abriendo hacia el valor de las 10 negativas. Entonces, nosotros tenemos que tener esto muy claro para no confundirnos al rato que realicemos ejercicios y aplicaciones de las mismas. Aparte de esto, esta es la ecuación general establecida cuando se encuentra en cualquier punto de la parábola, o sea, cualquier punto en el plano cartesiano. Pero, ¿qué sucede cuando el vértice se encuentra directamente en el origen? Es decir, en el valor de cuando el vértice vale 0, 0. Aquí sucede lo siguiente. Yo les voy a mencionar que cuando sucede este tipo, nosotros de las ecuaciones que presentamos anteriormente, también podemos resolverlas. Es decir, podemos dar los valores de 0, 0. Eso sería si queremos alargar nuestro trabajo, pero cuando estamos en un examen o alguna actividad con tiempo, lo que nosotros queremos es economizar ese tiempo para resolverlo más rápido. De tal manera aquí nosotros ya tenemos las ecuaciones establecidas. Como aquí dice, cuando el vértice parte por el origen, o sea, en el valor de 0, 0. Y aquí tenemos la primera que se abre hacia arriba. Nos dice que x elevado al cuadrado es igual a 2 que multiplica el parámetro por el valor de y. A su vez, si se abre a la derecha, tenemos que y elevado al cuadrado es igual al parámetro que multiplica el valor del x. Y como aquí vemos, como dijo el estudiante Rafael, si se abre para abajo o se abre para su izquierda, prácticamente los valores cambian. Es muy parecido a las ecuaciones de arriba, solo que aquí ya cambia porque tiene un signo negativo. Ahora, vamos a aplicar este tipo de ejercicios. O sea, vamos a aplicar, perdón, el conocimiento en ejercicios. Entonces, por favor, la señorita Daniela Boada que nos ayude
leyendo el literal número 1, por favor. Graficar la parábola con vértice 3,1 y foco 1,1. Encontrar la distancia del lado correcto a la directriz hacia donde abre y encontrar la ecuación estándar y general. Listo. Mil disculpas, parece que hubo un tipo de interferencia, pero no se preocupen, yo voy a mencionar. Muchas gracias, estudiante Daniela. Entonces, lo que la estudiante nos quería decir es lo siguiente. Graficar la parábola con vértice 3, 1 y foco 1, 1. ¿Qué es esto? Nosotros conocemos que estos valores del 3, 1 nos dicen algo. Cuando nosotros graficamos en el plano cartesiano, sabremos que el valor de 3 toma el valor de X y el valor de 1 toma el valor de Y. Y el foco también sucede lo mismo. Entonces, ¿qué nos pide encontrar? La distancia, el lado recto, la directriz hacia dónde se abre y que encontremos la ecuación estándar y la ecuación general de esa parábola. Entonces, nosotros vamos a realizar esto directamente en una pizarra virtual que ya les tengo preparada. Entonces, en esta pizarra virtual, como nosotros podemos observar, aquí primero se observa lo que es el plano cartesiano. Todavía no están los puntos porque vamos a ir delimitándolos con ustedes. Entonces, ¿qué más tengo yo aquí? Yo voy aquí a poner los datos. Según lo que nos dijo la estudiante Daniela, teníamos el vértice que es en el eje 3, 1. Entonces, yo aquí lo voy a poner, ¿sí? Entonces, el vértice se abre cuando X vale 3, Y vale 1. Y también tenemos nuestro foco cuando X vale 1, Y vale 1. Ahora, ¿qué sucede? Yo no me voy a confundir y en mi plano cartesiano voy a identificar dónde se encuentra la X y dónde se encuentra la Y. Yo sé que el valor siempre que se encuentra horizontal va a nacer de las X. Si se abren hacia el lado derecho, siempre van a ser positivos. A su vez también hacia arriba. Entonces, el valor de Y, que también se abre hacia arriba, es positivo. Y como nos dijo el estudiante Rafael, si se abre a la izquierda, cambia de signo negativo. Y si se abre hacia abajo, efectivamente también cambia de signo. Entonces, aquí ya tenemos nosotros primero identificado dónde se encuentran las X y dónde se encuentran las Y. Ahora nos falta ¿qué? Resolver esto de aquí. Nos dice que el vértice se encuentra cuando X vale 3. Entonces yo cuento 3 cuadritos. 1, 2, 3. Aquí estaría mi X que vale 3. Ahora dice que Y vale 1. Entonces aquí estaría mi Y que vale 1. Entonces yo procedo esto directamente a graficarle. ¿Y dónde se topa este punto? Este punto se está topando justamente aquí. ¿Y aquí qué se encuentra? Aquí se encuentra nuestro vértice, porque es el valor que nosotros nos dio directamente el sistema. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el valor del foco. Yo le voy a poner en color verde para que lo podamos observar mejor. Entonces nos dice que cuando nuestra X vale 1, nuestra Y también vale 1. Entonces, aquí nosotros en color verde podemos decir que se encuentra nuestro foco. Ahora, ¿qué sucede? Yo aquí puedo hacer dos cosas. Puedo analíticamente encontrar la distancia que existe del vértice al foco o viceversa. O puedo realizarlo con cálculos matemáticos. Voy a realizarle primeramente con cálculos matemáticos y luego lo compruebo con la gráfica realizada. Entonces yo conozco que la distancia es igual a valor de x1 menos el valor de las x2. ¿Por qué el valor de x? Porque nuestro eje focal se está encontrando directamente en el valor de las x. Entonces, ¿qué digo aquí? La distancia es igual. ¿Qué valor toma mi x1? Mi x1 toma un valor de 3 menos mi x2. Mi x2 toma un valor de 1. Entonces mi distancia me dice que es igual a 2. Distancia o parámetro también se lo llama. Entonces el parámetro es 2. Veámoslo gráficamente. Aquí tenemos el 2 y el 3. Entonces yo recorro 1 y 2. Efectivamente la distancia es 2 o el parámetro es 2. Hasta ahí ya encontré la distancia. ¿Qué me falta? Voy a calcular ahora el lado recto. Dice la ecuación del lado recto que es igual a multiplicar 4 veces el parámetro. Entonces lado recto es igual a 4 que me multiplica el parámetro que es 2. Y el lado recto es igual a 4 por 2. ¿Qué es 8? Entonces, como les mencionaba, desde el foco yo voy a contar dichas cantidades, pero no cuento directamente desde el foco 8 para arriba, 8 para abajo, sino esto yo le divido para 2, como lo mencionaba directamente en el gráfico anterior. Lado recto es igual al parámetro dividido para 2, o sea, este valor que yo encontré. Y 8 dividido para 2, esto me da un valor de 4. Entonces, ¿qué sucede? Yo de aquí
cuento 4 para arriba y cuento 4 para abajo. Y lo voy a realizar con un color azul. Entonces del foco yo cuento desde el punto del foco para arriba. Y digo 1, 2, 3, 4. Y estaría aquí. Y ahora veo, ¿en qué punto está? Yo aquí le voy a graficar. Cuando X vale 1, Y cuánto me vale. Y veo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando mi X vale 1, mi Y vale 5. Ya tengo un primer punto para conocer cómo es mi parábola. Ahora me falta el otro punto. De la misma manera, del foco cuento 4. Directamente sería para abajo. 1, 2, 3, 4. Y aquí estaría mi otro punto. Entonces yo sé que la X vale 1 porque la X se encuentra en las positivos, pero ahora mi Y va a cambiar. Sé que esto es menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces aquí ya tengo los puntos del lado recto. Y recordemos que es una línea perpendicular que pasa por el foco. Entonces yo le haría así y esto diría que es mi lado recto, lo que está en azul. Ahora, ¿qué me queda? Graficar. ¿Cómo grafico yo las parábolas? Recordemos que yo tengo un vértice y tengo un foco. Si yo le grafico así, yo no puedo graficar una parábola de esta manera, porque recordemos que aquí ya no estaría nuestro eje de simetría. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo aquí el vértice y tengo aquí abajo el foco, por ende mi gráfica de la parábola va a ser así. ¿Qué sucede si yo tengo aquí el vértice y acá el foco? La gráfica de la parábola de igual manera va a pasar por ahí. Es decir, tal y como sea la gráfica, tiene que pasar el vértice por el foco, tienen que estar casi en la misma línea. Entonces aquí vemos, aquí están en la misma línea. Entonces, ¿qué sucede si yo le grafico así? Prácticamente estaría mal graficada mi parábola, porque no está pasando por los puntos que nosotros calculamos del lado recto, y a su vez tampoco tiene el foco establecido. Entonces, aquí, ¿qué me queda hacer? Directamente unir los puntos. Lo voy a unir con color, me parece que este es morado. Entonces, yo uno los puntos. Pasa por este punto de acá, pasa por el vértice, baja y pasa por este otro punto de acá. Entonces, mi gráfica ha sido de esta manera. ¿Qué me hace falta calcular? ¿Dónde se encuentra la directriz? Entonces yo sé que la distancia del vértice al foco es 2 y esa distancia es la misma que da la directriz. Entonces yo cuento 4 y 5 y aquí estaría mi directriz. Recordemos que la directriz es perpendicular también y siempre le va a dar la cara al vértice, es decir, siempre va a estar al frente del vértice de nuestra parábola. Y esto de aquí se encontraría nuestra directriz. Y nosotros diríamos que la directriz ya tiene un valor, ¿verdad? Como todo lo que nosotros estamos realizando, nosotros tenemos que poner. Entonces, nuestra directriz, como es perpendicular, es parecida al eje de las Y. Entonces, ¿en qué valor se encuentra este punto de aquí donde nosotros encontramos la directriz? Sabemos que esto es 3. Pasamos a 4 y pasamos a 5. ¿Pero 5 qué? 5x. ¿Por qué se encuentra en el valor de las x? Este sería el valor de la directriz. Ahora, ¿qué más me pide la ecuación? Me pide que yo encuentre la ecuación general y la ecuación estándar. Entonces, yo como les mencionaba, yo conozco que esta gráfica, como se abre hacia su izquierda, toma estos valores. Y menos k elevado al cuadrado es igual a menos 4p que multiplica a x menos h. Y aquí prácticamente, como yo les mencionaba, ¿qué deduzco de aquí? Como tengo el vértice, yo le puedo poner este valor de x es h y este valor de y es k. Y prácticamente reemplazo aquí. Tendría entonces y menos k, ¿cuánto vale? Y menos 1. Y todo esto elevado al cuadrado. Es igual a menos 4 que multiplica p. P ya lo calculamos que es el valor de 2. Y a su vez tenemos x menos h. H, ¿cuánto vale? H vale 3. Recordemos que h y k son los valores que nos da el vértice. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, estimados estudiantes? No todo entendido. Listo, muchas gracias, estudiante Daniela. Los demás alumnos, ¿sí está entendido hasta aquí de dónde saqué esos valores o desean que les repita? Profe, yo me perdí acá cuando le puso x menos 3. No sé de dónde salió el valor de 3. Ya, le comento, estudiante Carla.
el valor o sea, este valor de aquí de menos 3 ya. Nosotros cuando tenemos nuestro vértice, nosotros sabemos que el vértice está compuesto del valor de X y el valor de Y. Entonces sabemos que el vértice tiene estos valores. Pero como son parábolas, el valor de X cambia a formar parte del valor de H y el valor de Y cambia a formar parte del valor de K. Y aquí nosotros prácticamente despejamos de la ecuación que nos da el sistema. Ese sistema nos da que el vértice pasa por el punto 3, 1. Entonces, ¿yo qué deduzco aquí? Lo voy a poner en color verde. Que este valor de 3 cambia a ser el valor de H. Y este valor de 1 cambia a ser el valor de K. Hasta aquí quedó comprendido, estimada estudiante. Sí, profe, y sí. Listo, no te preocupes. Cualquier duda que tú tengas o mantengas durante esta charla, me notifican nomás y con mucho gusto yo les podré explicar. Entonces, ya con lo mencionado, ¿qué me falta realizar? Me falta realizar este binomio al cuadrado, me falta multiplicar este valor de aquí y también me falta multiplicar este otro. Entonces, en el cual yo tendría, como es un binomio al cuadrado, yo recuerdo que tengo el primer término elevado al cuadrado, como es negativo es menos. El doble producto del primer término por el segundo sería y por 1, que es y, y más el segundo término elevado al cuadrado, que de igual manera me sigue quedando 1. Esto es igual a menos 4 por 2, que sería menos 8. Recordemos que menos por más es menos. Y esto multiplica a x menos 3. Listo, hasta ahí ya está identificados nuestros valores. Lo único que nos falta hacer es multiplicar y acomodar. Y tendríamos que y cuadrado menos 2y. Ahora, ¿qué sucede aquí? Yo voy a multiplicar directo y voy a pasar al otro lado. Como esto de aquí me va a dar menos 8x, yo le paso al otro lado, ¿pero qué? Sumando. Me quedaría entonces más 8x. De igual manera, aquí yo sé que es menos por menos me da más, pero como le paso al otro lado, va a cambiar de signo. Y 8 por 3 es 24. Me falta este 1 de acá, más 1 es igual a 0. Ahí quedaría acomodado. ¿Qué es lo último que me falta? Resolver, lo que pueda resolver. Las 10 no puedo resolver, las X tampoco, pero estos valores de aquí sí lo puedo hacer. Entonces tengo que y cuadrado menos 2y más 8x menos 23 es igual a 0. Entonces, este sería mi resultado utilizando la ecuación general. Hasta aquí, estimados estudiantes, ¿existe alguna duda o prácticamente está ya muy claro cómo identificar una parábola y cómo proceder a graficarla? Está claro. Muchas gracias, estudiante Daniela. Entonces, prácticamente nosotros, ¿qué podemos observar de las parábolas? Que no son difíciles, son fáciles de identificar. Lo único que tenemos que hacer es conocer la ecuación, hacia dónde se abre, y nunca olvidarnos que siempre el vértice y el foco se van a encontrar en la misma dirección o en la misma recta, le podríamos llamar así. Entonces, para concluir esta actividad, yo les voy a presentar una pequeña evaluación para que ustedes la puedan realizar, ¿sí? Entonces, aquí mismo nosotros tenemos esta pequeña sopa de letra, la cual sí les pediría que por favor la resuelvan en menos de 2 minutos, ¿sí? Porque ya mismo se nos termina nuestra hora de clase. Les voy a enviar directamente el enlace al Zoom y me notifican si les llega, por favor. Listo, coméntenme, ¿ya les llegó algún mensaje, estimados estudiantes? Ahorita llegó. Muchísimas gracias, estudiante Rafael. Efectivamente es la parábola la actividad que yo les tenía presentada. Es directamente la que yo les estoy presentando en este instante. Entonces vamos a comenzar y aquí nosotros podemos ver qué es lo que nos pide. Y si nosotros queremos solicitar ayuda, bien lo podemos hacer, pero recuerden que se nos van a bajar los puntos. Yo lo voy a hacer para que ustedes lo puedan ver. Hasta eso síganla resolviendo. Y como se ve, como yo ya utilicé una palabra, ya se me tachó y ya no la puedo seguir haciendo.
Listo. Con todo, en honor al tiempo, yo les voy a ayudar. Aquí nosotros tenemos el foco, tenemos nuestro eje de simetría. Tenemos, ¿qué más? Tenemos nuestro lado recto. Recordemos que esto tenemos nosotros en las parábolas. Tenemos la distancia, la ecuación y tenemos el vértice. Y todo esto nosotros tendríamos que encontrarlas. En honor al tiempo, voy yo a marcarlas para que ustedes la puedan ver. Si ven, yo como utilicé todos los intentos, mi puntuación es baja, pero como hice trampa, por así decirlo, me sale que no he superado el puntaje de aciertos para superar la actividad. Y aquí me marca en cuál yo solicité ayuda. Entonces, estimados estudiantes, ¿quedó todo muy claro entendido de la parábola o existe alguna duda para poder solventarles? No, todo está claro. Muchísimas gracias, estudiante Rafael. Bueno, como al parecer no hay más preguntas, les agradezco infinitamente por el tiempo impartido y espero que les haya servido la clase del día de hoy. Que tengan todos una bonita tarde. Hasta luego, estimados estudiantes. Pasen muy bien. Muchas gracias, profe. A ustedes, Hasta hasta luego. luego.